TNOradio.com les da la bienvenida a Adictos al Bienestar, una producción nacional independiente que apuesta por el bienestar físico, espiritual y emocional y al emprendimiento, donde los protagonistas son los adictos a la buena vida, con la conducción de Verónica Rodríguez, certificado de locución número 48604, Adictos al Bienestar y más. Hola, hola, feliz tarde, bienvenidos a esta nueva edición de Adictos al Bienestar y más a través de TNOradio.com, la primera radio visual de Venezuela. Hoy vamos a estar trabajando para todos ustedes hasta las 6 de la tarde en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, Carmen Valentina, como todos los martes acá con nosotros en cabina en el control técnico, Alejandra Rangel en la producción de este espacio y quien tiene el gusto de hablarles, Verónica Rodríguez, certificada con el 48604. Ya nuestras redes sociales están a su disposición, @TNOradio, @Adictos al Bienestar, donde estamos haciendo un live en este momento, y también, bueno, mi cuenta personal, @SoyVeroBerito, allí pueden pues ver en qué andamos, qué estamos haciendo, y en la de TNO Radio pueden ver también pues la cantidad de programas que tenemos acá en la emisora, por supuesto, hechos con todo cariño para ustedes. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados Vera y Asociados. Ellos son consultores profesionales en procesos contables, administrativos y tributarios. Si requieres asesoría en estas áreas, ya lo sabes, con Vera y Asociados estás en buenas manos. Igualmente, a nombre de nuestros amigos de Biofood Nutrition, de Micromet Instruments y de Alimentos Store. Fíjense, hoy tenemos invitados acá en cabina, cosa que me encanta, por eso estamos haciendo el live en este momento. De hecho, creo que no conectó, Ale. les cuento, creo que no conectó, lo estoy haciendo en este momento. Bueno, vamos a tener live en este momento precisamente porque tenemos invitados acá en cabina, como les hemos explicado en otras ocasiones. Cuando los tenemos acá es buenísimo porque... bueno, podemos hacer este tipo de cosas. Ya cuando son vía Zoom, tienen que ir directo a el site de la emisora. Hoy tenemos a nuestros invitados, bueno, nos encanta porque además son aliados nuestros, ya ustedes los han escuchado muchísimo por acá, siempre los nombramos, los queremos muchísimo. Ellos son nuestros aliados comerciales, mi gente de Vera y Asociados. Ivonne nos dejó embarcada. Sí, no pudo venir, pero Con... Muy bien, nos encanta que Ivonne está ahí en sintonía. Cualquier cosita, Ivonne, ya sabes, si José está ahí, tú le das una manito por allí, por teléfono. Pero acá en vivo y acá en cabina tenemos a nuestro amigo José Vera. Con él vamos a estar conversando acerca de algunas cositas con respecto a cómo estamos llevando nuestra contabilidad, toda la parte de impuestos, administración en nuestras empresas y muy importante también pues los emprendedores, esa gente que ya dijo, mira, ya no quiero seguir siendo emprendedor nada más, sino que ahora me quiero formalizar. ¿Qué debo hacer ahora en este momento? Vamos a hablar un poquito de cómo están las fiscalizaciones actualmente. Estamos en temporada de fiscalizaciones, hay mucha gente en la calle. Entonces, él nos va a ir sacando de algunas dudas. Quiero saludar a las personas que están en este momento en el site www.tnoradio.com. Gracias por estar allí con nosotros. 5:04 de la tarde. Vamos a ir a una pausa y venimos. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por TNOradio.com. Estamos de vuelta en Adictos al Bienestar y más por TNOradio.com. Seguimos, amigos, con Adictos al Bienestar y más a través de TNOradio.com, la primera radio visual de Venezuela. Bueno, nada, vamos a comenzar ya a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Él es nuestro amigo José Vera, de Vera y Asociados. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. De nuevo, es la segunda vez que viene acá al programa. El buen hijo regresa a casa. Así es. Y viene además con noticias, con buenas noticias. Bueno, yo digo que buenas noticias. Todo el que estén fiscalizando en este momento en Venezuela dirán cuáles son las buenas noticias. Bueno, las buenas noticias es que si tiene dudas, se las vamos a despejar el día de hoy. José Vera es contador público y además representante de Vera y Asociados. Díganos un poquito, o sea, recuérdanos un poco qué es Vera y Asociados. Sí, bueno, nosotros somos una compañía que está formada a razón del punto de vista contable y tributario. Ya tenemos un par de años en el mercado y hemos tenido una experiencia
por trabajos anteriores, incluso hasta en la administración pública, y tomando en consideración que los efectos de impuestos cada día vienen sufriendo cambios y a veces estos cambios traen consigo para las empresas un mayor detenimiento, un mayor orden y una objetividad en las operaciones que realizan. Somos un equipo, no somos una empresa muy grande, pero tenemos para abarcar a nuestros clientes, tenemos una cartera buena y la mayoría son amigos que ya con el tiempo pues estamos trabajando con ellos y en realidad pues nos va muy bien, gracias a Dios. Qué mejor que darle, ¿verdad? Dejarle la salud de nuestras empresas, nuestros hijos, ¿cómo se llama? Esos hijos que son nuestras empresas, a personas que son pues allegadas, ¿no? Con las que tenemos confianza y por supuesto que nos demuestran que son capaces de ayudarnos en todo ese camino, ¿no? De ser empresario en Venezuela. Sí han habido cambios, o sea, hay cambios todo el tiempo. Sí. Y hay algunos que ni siquiera uno se entera, porque hay unos que son muy generales, pero hay otros que como que se van dando con la práctica, ¿no? Sí, a nivel general los cambios impositivos se vienen dando casi que constantemente. Ha venido a raíz de hace un par de años ese incremento de impuestos más directos que van justamente a lo que viene siendo para la administración una recaudación más efectiva. Sí. En tiempos inflacionarios, en lo que estamos viviendo, cuando ocurre entre comillas, lo puede ser una escasez económica desde el punto de vista comercial, financiero, ocurren estos tipos de impuestos que vienen de alguna manera a tocar el flujo de caja del contribuyente directamente. Luego vienen esos impuestos que vienen siendo, bueno, los impuestos municipales, que se han puesto muy abrasivos. Uy, sí. El impuesto es totalmente... toca lo que es el flujo de caja de la empresa y no mide la función del ingreso. Entonces, esto nos trae a nosotros un mayor interés en poner las cosas al día para tener un ahorro impositivo. Los cambios en materia de impuestos sobre la renta, de IVA, se hicieron. El impuesto sobre la renta se realizó ya antes de la reforma del 2020 del Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario sufrió una transformación, una reforma donde fue más aplicada hacia las sanciones desde el punto de vista de castigo y de esa manera pues los contribuyentes se ven afectados en cuanto a los resultados que puedan representar en función a sus ingresos. Pero sí hay una constante cambios en positivo. El IGTF, que fue el más reciente. En positivo. Sí. Mira, pero solo un contador, solo un especialista en el área. Bueno, es como todo, es como cuando uno ve a un médico o un científico hablando maravillas de algunas cosas y uno, no, eso es horrible, pero claro, es parte de tu trabajo. Es parte del trabajo y es la vida de la empresa de igual manera. Exacto, muy importante. Buscamos que toda empresa y todo emprendimiento inclusive, lo que busca es tener un beneficio, eso no es mentira ni es oculto para nadie. Nadie va a producir y a trabajar a una pérdida. Por supuesto. Y el que trabaja y tiene una empresa, pues quiere tener un beneficio como si fuera un trabajador dependiente. Claro. En este sentido, pues esto implica que tiene que haber unas erogaciones impositivas que están marcadas dentro de la norma y son aquellas que de alguna manera pues tienen que tomar conciencia para poder tener un ahorro fiscal. Eso es importantísimo. Cuando descuidamos la parte de los impuestos, nos vemos en multas que son innecesarias, incluso en la parte de los deberes formales. Algo tan sencillo como tener una cartera fiscal te acarrea una sanción también que debilita, en este caso, el patrimonio de la empresa. Por supuesto, a veces son detallitos que por ahí es donde te caen. Sí, son detalles, pero justamente en función a eso es que deberíamos estar trabajando. Exactamente. De los detalles a lo macro que vienen siendo los impuestos. Por supuesto. Para cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, que diga, ¿para qué pagar impuestos? O sea, ¿es posible que yo comience un negocio y diga, pero es que, ¿cómo voy a poder yo pagar impuestos? O sea, ¿es equitativo? O sea, la ley lo hace equitativo en función de lo que yo trabaje, lo que yo produzca, va a ser justo lo que me va a tocar a mí pagar de impuestos. Es decir, alguien puede pensar, es que yo trabajo muy poco y gano muy poco para pagar estos impuestos. Sí, pues no es tan equitativo. La equidad viene en función al ingreso. Lo que pasa es que el impuesto no mide en función a que el que gane o produzca menos va a tener una incidencia o menos pago de impuestos como tal. Sencillamente la norma está estructurada, hay una aplicación por porcentaje, si es un 34% de impuestos sobre la renta,
a cualquier empresa, compañía anónima, le aplicaría ese porcentaje que establece allí. Él no mide esa capacidad contributiva que tenga la empresa. Pero ¿qué ocurre? En función a la organización que tenga la empresa, se va evaluando y va ese esforzamiento, ese crecimiento que pueda tener al pago de impuestos como tal. ¿Qué significa cuando una empresa es pequeña o un emprendedor? Hay una diferencia que la otra vez estábamos comentando, que es muy distinto un emprendedor a la economía informal. Sí, claro. Entonces, cuando el emprendedor sale de la economía informal, lo que formaliza su actividad o su comercio es ajustarse a las normas tributarias. Exacto. Y en ese rango incluye el manejar los libros contables, la presentación de las declaraciones en función a la actividad que esté realizando. Es un beneficio. O sea, obviamente, aquí queremos que todo el mundo crezca y bueno, Venezuela se llene de empresas y que todo el mundo haga las cosas bien. Pero el que esté en su casa preguntándose, es beneficioso. O sea, para mí ser empresario y dejar mi negocio en casa. Sí, es una pregunta sumamente difícil porque en la objetividad nosotros vamos abocados al pro impuesto, es como decir el médico pro vida. Claro. En este caso, nosotros cuando... Porque se supone que de esos ingresos que van al país, o sea, al fisco, se supone que de ahí depende mucho el desarrollo de, bueno, cantidad de cosas, infraestructura en el país, este tema de cuestiones sociales, todo eso, no se supone. Entonces, sería beneficioso tener muchas empresas que paguen. Claro, es que la economía del país a nivel macro se mueve en función a las actividades de las empresas, al empuje que tenga el empresario como tal, y a su vez viene el trabajador que forma parte de estas empresas y es el brazo fuerte pues para que tenga este movimiento. Pero ¿qué ocurre? Lamentablemente quizás no está bien distribuido ese ingreso en función a los servicios que la gente quiere percibir con el pago de impuestos. Entonces, ahí hay un choque entre la empresa que cumple y se ajusta a los beneficios, se ajusta a los impuestos que tiene y los beneficios que esto dé, o el Estado, en este caso el Estado venezolano, a través del gobierno, que de alguna manera retribuya estos pagos de impuestos. Esto tiene que verse en servicios, por ejemplo, electricidad, medicina, etcétera, que aunque no estamos en esa coyuntura tan abollante de tenerlo, pues el pago de impuestos va destinado en proporciones a ese tipo de servicios. Perfecto. 5:15 de la tarde, vamos a ir a la primera pausa, pero ojo, aquí somos pro y pro impuestos, aquí somos pro formalizarse todo el mundo. Aquí lo que debemos hacer, creo yo, es formalizarnos, porque así en la medida en que estemos legalmente bien, como debe ser, podemos ir y reclamar entonces a la alcaldía, reclamar al ente, reclamar al gobierno, reclamar a quien haya que reclamar, porque se supone que nosotros estamos cumpliendo. Pero si no hacemos nada, entonces imagínate, si estamos fuera de ley nosotros también, ¿a quién le reclamamos? Entonces no, en algún momento esperamos que esto pues esté como queremos que esté Venezuela. 5:15 de la tarde, vamos a una pausa y venimos. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Estamos de vuelta en Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. 5:17 de la tarde, seguimos amigos en Adictos al Bienestar y más, hoy hablando sobre unos temas buenísimos, impuestos, fisco, todo ese tipo de cosas, pero bueno, nos encantan esos temas además porque sabemos que nuestro programa lo ven y lo escuchan muchos emprendedores y bueno, también amigos empresarios, personas que tienen sus empresas, y qué bueno es poderles dar un poquito de luz con respecto a, bueno, algunas situaciones que se presentan y que por lo general quien no está metido en el área, estas áreas administrativas, desconoce. Entonces, bueno, son muchas las cosas. Estábamos hablando acerca de algunas estrategias, que no es imposible. Es correcto, sí. A raíz de todos estos cambios impositivos que se han realizado, sí, evidentemente hay que reconocer que el emprendedor, incluso las empresas ya consolidadas, se ven afectadas por los impuestos de esta manera, como se han venido manejando hace un par de años atrás. ¿Qué significa? Que la empresa, la recomendación más rápida que puede tener una empresa es tener una buena estrategia de trabajo, donde la reposición de su mercancía, la reposición del servicio que hace, lo logre hacer de una forma inmediata, y donde en cualquier momento, bien sea un emprendedor o una empresa ya constituida, pueda por lo menos mantenerse en el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio te permite cubrir los costos fijos
mantenerte en el mercado e ir buscando, que eso es lo que dije anteriormente, no es mentira que la gente busque utilidad, sí, claro, y esa utilidad se la vaya reflejando a través de las operaciones que va realizando. Pero sí, efectivamente, los impuestos, si no se organiza, si no tiene una estrategia de trabajo, y cuando hablamos de estrategia de trabajo es todo, sí, es una estrategia que tiene que ver de mercadeo, una estrategia comercial, una estrategia financiera, que muchas veces cometemos el error que se desliga la parte contable, tributaria y financiera. Estas tienen que ir agarradas de la mano. Por supuesto. Lo que afecte el impuesto financieramente también se toca. Por supuesto. Incluso en los impuestos que no son deducibles del impuesto sobre la renta, aunque yo no los pueda reconocer para rebajar la utilidad que estoy haciendo en ese momento, financieramente me está afectando el patrimonio. Por supuesto. Entonces ya es un efecto financiero. Entonces ahí vemos las características, que esto es como las tres Marías en el liceo, matemática, física y química, es igual en este caso. Desde el punto de vista para una empresa, la estrategia tiene que ir en función a esto. Y no dejar de pagar los impuestos, de verdad. Es un tema muy delicado. Claro. Porque con la reforma del código las multas se vuelven impagables. Claro, es que ese es el tema. Y no miden. Independientemente, una pregunta. Esa ya yo la tenía por aquí, pero ya que nos lanzamos de una vez con... Al ruedo. Sí, como debe ser. Ya la multa está. Ya la multa está. Es posible que de alguna manera, no sé, haya oportunidad de hacer un reclamo, un reparo, una cosa, una consideración, un algo, o definitivamente cuando ponen multa, cuando van, te fiscalizan y te ponen una multa, ya, eso es así y ya. Bueno, las multas están calificadas o vienen definidas de acuerdo al grado o el dolo que puede haber cometido una empresa en este caso. Okay. Hay multas que corresponden a los deberes formales, hay multas que corresponden que son materiales o inmateriales en este caso. Pero ¿qué ocurre? Toda multa que se realiza o que sea practicada en una empresa tiene, según el Código Orgánico Tributario, su lapso para poder tener su defensa o su presentación ante lo que ha sido multado. En este sentido, el Código Orgánico Tributario te da la potestad, le brinda al contribuyente de que a través de una vía de recurso, bien sea descargando pruebas o un recurso en la parte jurídica, pueda defenderse bajo la multa que esté siendo aplicada. En este sentido también tiene que ser siempre y cuando las multas estén soportadas en relación a lo que le aplicó la administración tributaria, o bien sea impuestos municipales o impuestos nacionales. Pero sí existe esa alternativa que establece el código. Es posible, por ejemplo, empresas que en el 2020, sabemos lo que sucedió en 2020, muchas empresas ciertamente siguieron trabajando, pero no estamos lejos de una realidad, y es que económicamente pues la economía cayó en muchísimo. ¿Es posible que reconsideren, o sencillamente no es que te voy a reconsiderar, sino qué pasaría si uno de esos reclamos o una de esas, ¿cómo se le llama? Recursos. Aplicara? Sí, bueno, ocurre lo siguiente. De acuerdo al tipo de sanción que se ha realizado la empresa, van los distintos tipos de recursos. Está un recurso de reconsideración, es cuando no estoy de acuerdo con la multa que me están aplicando y pido que la reconsidere. Eso tiene un concepto más específico. El recurso, cuando es jurídico, en este caso que sea ya más amplio, va en cuanto a lo que pueda medir, o incluso el contencioso tributario para efectos de impuestos nacionales. Podríamos estar hablando de cuando afecta el flujo de caja, que viene siendo la capacidad contributiva, la capacidad de pago de la empresa, y en ese caso va por esa vía. Entonces, ese recurso, cuando llega a los distintos, o pasa por las distintas fases, es donde se va midiendo el grado de respuesta que se va dando. En el CENIA, por ejemplo, para efectos de un recurso jerárquico o un recurso de descargo de prueba, existe un lazo para que se le responda al contribuyente en función a las pruebas que le están emitiendo allí. El CENIA, a raíz de la pandemia, en este caso, puso unos estándares allí de revisiones para los efectos incluso de los apagones de electricidad. Se manejaron ya periodos donde se comprobó que no hubo electricidad en esos días. Hay muchos contribuyentes que cayeron por desconocimiento, en unos casos no tengo las razones ahorita, pero incurrieron en atrasos en pago, sumándolos a la pandemia o a los efectos de cuando hubo los apagones de electricidad. Pero eso estaba muy tipificado por el CENIA en cuanto, más que todo en materia de retenciones. Se estuvo catalogando en función a esos periodos de lapsos de tiempo que había. Pero si el recurso está bien fundamentado y está bajo los parámetros, la respuesta tiene que dar la administración tributaria o el contencioso tributario en este caso. Qué bien. ¿Ustedes dan ese servicio?
Sí, ustedes Vereda Asociados. Es decir, si alguien nos está escuchando y tiene alguna duda con respecto a alguna multa o algo, puede... Sí, de hecho, revisarlo evidentemente con en la ustedes. práctica le podría comunicar que recientemente a raíz del IGTF, que fue un impuesto que ha sido muy Y controversial, que ya vamos a hablar de él trajo también. una serie de diferencias en cuanto a la aplicación y Ujú. desconocimientos, incluso hasta confusión, porque la norma no salió muy clara desde un principio. Sí, Aunque el ITF ya venía de de hace anteriores, tiempo. lo que se llamó antes, por decir, el débito, impuesto al débito bancario, Exacto. luego vino el IGTF a contribuyentes especiales nada más sobre las operaciones en bolívares, Mm. y luego vino la reforma de este impuesto que fue en febrero que se promulgó en la Gaceta. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de impuestos, al traer toda esta serie de diferencias, generó en los contribuyentes Mm. una serie de desviaciones de los pagos que estaba realizando. Esto trajo multa a un contribuyente de nosotros, en este caso, le fue aplicada una sanción porque hizo efectivamente hacer el cobro del 3%. Ok. La persona que estaba en este momento, porque es el pago el que realiza, cuando fue a hacer el pago no quería que le cobraran el 3% en ese momento, Ujú. y de alguna manera pues hizo como una especie de denuncia y el contribuyente fue sancionado, cosa que es completamente ilegal porque incluso la administración suspendió los Sí. cierres de las empresas por ese periodo hasta que se ajustara la norma. Incluso fue a principios, que fue en Mm. marzo, que salió la normativa a ¿Cuál fue el aplicarse. error que estaba...? No tenía para ese momento la máquina fiscal ajustada. Ah, Entonces, ok. ¿qué hizo él? Imprimió el ticket, le estaba colocando un sello porque no había otra cosa en ese momento, Sí. donde indicaba que le hacía el cobro del 3% y lo estaba enterando. La ley salió a partir del 1 de marzo, por decir algo. Sí. Entonces, al día 2 ya tú tenías que cumplir con la normativa. Como había tanto descontrol en cuanto a la aplicación y el conocimiento que dio la administración, Claro. pues entonces la administración dijo, bueno, vamos a dar este lapso que la gente vaya ajustando las máquinas. Mm. Esto ocurrió hasta con las grandes cadenas comerciales. Sí, claro. Y se fue haciendo progresivamente hasta que fue ajustado. Nosotros preparamos un escrito porque la empresa resultó perjudicada en cuanto a la aplicación de la sanción. Claro. Claro. Vamos a ir a una pausa, ¿verdad, Carmencita? 5:25 de la tarde. Ya venimos y seguimos conversando. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Estamos de vuelta en Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Estamos de vuelta, amigos, con Adictos al Bienestar y más a través de tnoradio.com. Quiero saludar a las personas que están conectadas en este momento a través del site www.tnoradio.com y además por el live que estamos haciendo a través de Adictos al Bienestar. Ahí están todos diciendo, qué buen invitado, caramba. Para mí que ellas están así a punto de legalizar sus emprendimientos, eso es. Qué bueno. Y dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo José por acá. El IGTF. IGTF, ajá. Ajá. Sí, bueno, el IGTF es un nombre rimbombante que tiene, Sí. pero todos los colegas y personas sabias en la materia, pues no tiene esa grandeza como tal que está calificado. Ok. Muchas empresas o muchas personas confunden que el IGTF, por no ser yo una empresa en este caso, no estoy dentro de esa estructura del impuesto. Ok. Pues sencillamente cuando uno va a comprar en cualquier negocio, Ya que no pasó. el 98% es contribuyente o sujeto pasivo calificado como especial, el más criollo es contribuyentes especiales, Sí. y automáticamente es un agente de percepción Mm. nombrado por la administración. Percepción es que la gente va, realiza el pago y él le percibe esa porción de impuestos. Claro. Hay que tener ojo con eso porque es muy distinto a la retención, son dos cosas distintas. Ok. Retención cuando va en la fuente y percepción es cuando busca de alguna manera que no corresponde a un impuesto generalizado para una situación como tal, Ujú. y lo absorbe, por esa vía lo percibe. Ok. En este caso los contribuyentes especiales pasan a ser un coayudante de la administración tributaria. Claro. Anteriormente la banca era la que estaba como contribuyente especial calificado para hacer las percepciones del impuesto. Ujú. Luego, posteriormente, con la reforma de esta ley que ocurrió para colocar el pago en las divisas, se incorpora a toda una gama de personas, con personas naturales, personas jurídicas, y en esto cae el consumidor final. Todos tenemos que hacerlo. O sea, por ejemplo, si me están pagando algo, yo soy empresa y voy a entregar un recibo o una factura.
Yo tengo que pagar tengo que retener ese... Percibirlo. Percibirlo. Okay. Sí, porque ¿qué ocurre? Si la empresa es contribuyente especial. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le entregue su factura a la persona, ¿qué va a ver esa persona allí? En ese momento tiene que reflejarse el tipo de impuesto, el 3% que le esté calculando sobre una base... Sobre las divisas. Sí, sobre las divisas. Sí. Fíjate, el ITF tiene una particularidad. Como dijimos anteriormente, es un impuesto inflacionario que nace de las inflaciones. Y no solamente está aquí en Venezuela, hay en varios países de Latinoamérica, Centroamérica. Lo importante de esto es que en otros países el 0.2, el 0.40, por decir en Perú el 0.30, aquí está sobre el 3% en divisa. Y en otros países, en Colombia inclusive que está más cerca, 0. Y tanto por ciento, incluso el castigo por una persona evadir o tratar de eludir el impuesto no llega al 3%. O sea, que sigue siendo muy oneroso para la empresa y para el consumidor final ese 3%. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se entrega la generación de derecho imponible ocurre al momento del pago. El IGTF a lo que hace que castiga el pago en divisas. Si la operación es completada o transformada en bolívares, no va a haber ningún tipo de sujeción al impuesto, no debe calcularse el 3%. Es solamente todo aquello que es distinto al bolívar. Entonces, las divisas euros, dólares, los criptoactivos, que por ahí he visto una pregunta. Sí, lo único que lo saca es el petro, que es otra unidad de medida que está catalogada por esa vía. Roger Eliud, ¿verdad? Roger Eliud López preguntó precisamente eso. Sí, y le lo preguntó porque él es yo siempre digo que él es un millennial de los 70. Entonces él anda todo el tiempo, criptomoneda, no sé qué. Entonces tiene estas tarjetas también que son receptoras también para poder hacer pagos en divisas y este tipo de cosas. También entran dentro de esta... Sí, dentro de la normativa del IGTF, las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, si son tarjetas de crédito internacional, ese tipo de tarjeta se asume cuando se hizo la promulgación de la ley, que aunque sea internacional pasa por puntos de venta venezolanos y estos transforman esa cantidad de dólares que se está manejando si una empresa a bolívares. Entonces, por ser tarjeta en este caso, no le aplica el 3% porque se transforma en una operación en bolívares. No debería aplicar allí. Esto, prácticamente el secreto del IGTF es castiga el pago en divisas. Y la posición que uno tiene que tener es el pagador, en ese caso, que es el que van a hacerle la percepción del impuesto. ¿Qué pasa con las empresas que tienen estas cuentas CEL? Bueno, al principio, esa es una pregunta muy interesante porque todavía tiende a confundir y genera opiniones distintas. ¿Qué ocurre? Cuando sale la aplicación del IGTF, se sobreentendía que quizás esas operaciones no iban a estar sujetas, igual que las operaciones que es banco custodio, que es lo que vino a través de los convenios cambiarios, el número 1, el número 20, si mal no recuerdo, donde había la posibilidad de manejar operaciones en dólares. Anteriormente, ante estas leyes, venía lo que era el ilícito cambiario, que eso prevenía la normativa de que no podías manejar cuentas en dólares porque no estaba permitido. Todo esto fue transformándose en el mismo estado para darle vida a los movimientos en dólares en el mercado nacional. Por eso crearon estas cuentas. Es correcto. Entonces, para mi entender, en ese principio no deberían estar conformadas por ese teléfono porque simplemente era una custodia de las transacciones y lo hizo el Estado venezolano para fomentar las operaciones de dólares y que se mantuvieran dentro del Estado, que no fueran los dólares hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Con esta reforma a la ley, si el CELE, si todas esas operaciones que no pasan por la banca nacional, que son las que están afuera, están sujetas al 3%. Entonces, a la hora de una revisión fiscal, el funcionario, el actuante, con revisar los CELES, con establecer los soportes que retenga allí de las transacciones, puede determinarle el impuesto por esa vía. ¿Cuál es la sugerencia para las personas que ya tienen, o las empresas que ya tienen este tipo de transacciones en CEL? ¿Qué hacen? No, ya va. ¿Qué hacen? En el momento que retienes. Se percibe. Ese impuesto, ¿qué hacen con él? ¿A quién se lo, no sé? La percepción del impuesto. ¿Cómo lo entregas al fisco? O sea, ¿qué haces? Fíjate, la normativa del CENIAA, cuando surge el IGTF, ya viene con los antecedentes que nombramos anteriormente del IGTF de la Banca Nacional. Él tiene en el portal del CENIAA, tiene cómo uno ubicarse para hacer la respectiva declaración del impuesto. Y esto viene dado en función a cuando se genera el hecho imponible.
por lo menos las empresas que manejen el pago directo, que reciben el pago directo de un consumidor final, y ahí se generó el hecho imponible del 3%. Okay. Entonces, se rige para la presentación y pago según el calendario de las retenciones. Exacto. Solamente por los días de la quincena, él iría por esta vía a hacer el pago oportuno. Hubo contribuyentes que nos hicieron una consulta de que no tenían la máquina ajustada fiscalmente, dejaron de percibir las operaciones en dólares para no tener quizás el compromiso de hacer el enteramiento hasta que ajustaran la máquina. Nosotros le indicamos que por lo menos debe haber presentado informativamente, o sea, declararía en cero en la parte que corresponde al IGTF. Es una opción para llenar ese vacío mientras que él se está ajustando. Si es cierto que la administración dio ese lapso, pero estuvo mantenido, fue como un acuerdo entre las partes mientras que se fueron ajustando las máquinas. Claro, y es mejor tener un soporte. Sí, por esa vía. Y ese enteramiento tiene que ir reflejado, si es máquina fiscal, en el ticket. En cuanto a las empresas, existe mucha duda de cómo reflejarlo en su factura. Sí. Nosotros le recomendamos en este caso a las empresas que se manejen con sus proveedores cómo va a ser la forma, o a los clientes, cómo va a ser la forma de pago antes de emitir la factura. Hay muchos compañeros, colegas que mandan a colocar una coletilla en la factura. Sí. No es que eso esté malo, pero tampoco la ley lo obliga. Lo más importante es tener una política de cobranza en el caso para poder facturar. Por supuesto. ¿Qué quiere decir? Yo le pregunto a mi cliente cómo me vas a pagar y él me va a decir, mire, te voy a hacer una transferencia en dólares, yo a la factura le debo indicar sobre qué base voy a hacer calcular el 3%. Claro. Y lo debo identificar en el cuerpo de la factura. Ese 3% va atado al pago total. Si el pago es parcial, que me dice te voy a pagar un porcentaje en bolívares y otro en dólares, el porcentaje en dólares es lo único que iría con el 3%. Lo demás no entraría dentro de la operación, sino normal como se viene haciendo regularmente. Y ahora, que esa es otra duda. Ok, yo agarré, hice mi factura, coloqué mi base imponible, todas mis cosas. ¿A qué le voy a quitar, a qué le voy a aplicar el 3%? Es decir, yo voy a Farmatodo, sí. Ya lo dije. Estamos hablando aquí entre amigos. Porque me pasó. Es tanto. 7.000 bolívares. Te va a pagar en divisa. ¿A qué le van a aplicar o sea, con el IVA calculado a la base, ¿a qué le van a aplicar el 3%? ¿Al pago? ¿A qué? Caramba, Verónica, qué pregunta también tan interesante. ¿Qué ocurre con esto? A esto ya se ha hablado muchísimo, como dije anteriormente. Saludos a mi amigo de Farmatodo. Sí, en el área tributaria existen muchos colegas que han dado una serie de explicaciones muy interesantes, cosa que le falta un poco a la administración tributaria. Aunque tengo amigos allí, pues es bueno que sepan que no hubo una información tan eficiente por la administración, que entonces los asesores ocuparon un papel muy importante allí. Sí, y que tiende a confundir, por supuesto. Quizás uno con opiniones distintas y contrarias, pero el objetivo era encaminar al contribuyente, al consumidor final, que se hiciera lo mejor, a que realmente sabe qué es lo que está pagando. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo una consulta interna dentro del área de fiscalización al área jurídica del CENIAT. Y esta consulta era sobre qué aplico yo a la hora de una revisión, el cálculo del impuesto. Claro. La consulta que responde jurídico, en este caso, le dice, bueno, como ya venimos con antecedentes anteriores, y si te pones a ver desde el punto de vista operativo, venía con la banca al hacer el descuento del porcentaje del 2% cuando era en bolívares, no discrimina qué tipo de impuesto venía, sino es sobre el total de lo que tenía ahí registrado. Okay. Y hablando de anterior, de ese impuesto que se manejó. Con la reforma queda la duda si es sobre la base, porque existe una base imponible y luego se desprende el impuesto. Cuando se calcula esto, la consulta que responde es sobre el total del pago. Entonces va sobre lo que yo pague. Si estoy pagando la base IVA, más el IVA, va incluido el impuesto. Ok, bueno, ya saben. Sí, ya saben. Eso trajo muchas opiniones, incluso hubo colegas que estaban haciendo el registro en los libros. El IGTF no es un impuesto común como el IVA, como las retenciones. Él castiga, que esa es la palabra que usamos nosotros en la oficina, es el que paga en dólares. Entonces, esto no debe ir registrado en los libros. Claro. No los distorsiona, inclusive, porque no forma parte del IVA. Claro. Y entonces, en esta razón, es que se coloca
se determina, pero se coloca de manera informativa en los cuerpos de la factura. Debe estar reflejado. ¿Y sobre qué base? Sobre el total del pago. El pago. Si pagué parcial y lo otro en bolívar, es sobre el pago que realmente realicé, sobre la divisa como tal. Sobre la cantidad de divisas que sí. ingresan. En la práctica casi siempre el pago es total, entonces por eso va sobre la base total del impuesto. Perfecto. 5:40 de la tarde, vamos a ir a una pausa y venimos, seguimos conversando por acá. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Estamos de vuelta en Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. 5:43 de la tarde, amigos, seguimos con Adictos al Bienestar y más, hoy hablando acerca de tributos, contabilidad, empresas, todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y ya entrando un poco en fiscalizaciones. ¿Es temporada de fiscalizaciones? Bueno, yo diría que las fiscalizaciones no paran. Pero este año han estado fuertes. Sí, porque a raíz de la pandemia hubo ciertas revisiones que fueron muy específicas. La administración tributaria tomó conciencia de efectivamente qué había sucedido en algunos periodos donde hubo quizás una rebaja quizás de la misma recaudación producto de todas esas operaciones. Luego vino la actividad comercial se fue incrementando y por ende entonces comienzan a hacer impuestos municipales. Considero que es bárbaro, en verdad que la administración, el ente venezolano debe tomar medidas porque ese impuesto municipal está ahorcando lo que es el flujo de caja sobre todo el tema del relleno sanitario, el aseo urbano. El aseo urbano, sí, y entonces está atado ahora a las ¿cómo se le llaman? Lo otro se me fue. Bueno, lo que recuerda, no, lo que se paga también con alcaldía, con las alcaldías, con la patente. Entonces, claro, supongo que es una manera también de presionar, o sea, págame la patente, págame el aseo también. Si no pagas uno de los dos, entonces ya sabes que no puedes ponerte al día con esto. Claro. Entendemos que es una manera de forzar un poquito el hecho de lo que hablábamos, recaudar y poder hacer algo por el municipio. Pero siento que los montos son exorbitantes, súper exagerados, súper exagerados. Fíjate, nosotros tenemos una opinión quizás particular, pero puede ser generalizada. Es que la administración de impuestos municipales creó una confusión y ligó lo que pudiera ser un servicio con un tributo. El servicio de aseo urbano, yo lo llamo así aseo urbano, no sé si tenga otro nombre, es un tipo de servicio que puede estar prestado por la alcaldía, pero que no forma parte de un impuesto. Pareciera que se ligó. Entonces, si debes seguro, no puedes tampoco acceder a la alcaldía. Exacto. Entonces, ahí, para nuestro criterio, hay una violación de los principios constitucionales que están ligando. O es un servicio que realmente debe pagarse, o forma parte de un tributo. Entonces, son dos condiciones muy distintas que afectan directamente para el pago del impuesto. Hay empresas que quieren ponerse al día. Estas compañías de seguro, entre comillas digo yo, privadas, pues no tienen algunos mecanismos administrativos bien, entonces caen en retraso, entonces la alcaldía les obliga o no les permite el pago respectivo. Sí, por aquí Ivonne nos dice, por ejemplo, está atado Fospuca con la alcaldía de Chacao y Baruta, y también hay unos también con la alcaldía de Sucre. Repetimos, sabemos que es importante el tema de la recaudación, pero a veces sí es fuerte, es bastante fuerte. Correcto. Y la verdad es que hay algunas empresas que, aunque da la impresión de que ya se ha reactivado mucho en muchas áreas, hay otras que no, hay empresas que todavía están en eso, pues todavía están allí fuertemente, porque además, bueno, hay muchísima competencia y una cantidad de cosas, y hay empresas que no se han podido recuperar del todo. Sí, el efecto, como habíamos mencionado, post pandemia, trajo una serie de irregularidades en el aspecto de vista comercial. Hay empresas que les ha costado recuperarse, otras se reinventaron y buscaron otra medida, que no es fácil tampoco, y esto ha traído como consecuencia que hay unas que apenas ahorita que están o saliendo de donde ya se habían ubicado, que estaba casi pisando fondo, o otras totalmente tienen que irse o cerrar y hacer otro tipo de operaciones.
Entonces, el tema importante que tú sabes, la contabilidad pospandémica es organizar. La base para que una empresa, y esto es actualmente, y lo puede aplicar una grande o pequeña empresa, es irse a un plan de cuentas. Organizar el plan de cuentas, eso lo estuve analizando hace poco, incluso en la oficina con Ivonne, es que las empresas a raíz de todos estos cambios de IGTF, por lo menos el IGTF tiene que abrirse un plan de cuentas, porque toca. El IGTF no es un gasto deducible, no puede ser deducido del impuesto sobre la renta. Pero ¿qué ocurre? Pero tengo que contabilizarlo bajo las normas contables. Existe un IGTF percibido, el retenido, el que de alguna manera percibo y enteré mal, entonces tengo que pedirlo por la vía del reintegro. Exacto. Entonces, esas son las cuentas contables que deberían de incorporarse a un plan de cuentas. ¿Cuál es el beneficio de incorporarlo a un plan de cuentas para las personas que no saben? Sí, en primer lugar, porque aunque no es deducible, financieramente me está afectando. O sea, eso es como para saber que eso está allí. Sí. Eso es una medida de control contable que es válida para que puedas poder hacer tu registro. Claro. Porque cuando de repente realizas un gasto que tiene que ver con el IGTF y no tienes una contrapartida, eso que tienes allí te queda en el aire, claro, porque no tienes efecto contrarrestarlo. Exacto. Entonces, la función de las cuentas o la naturaleza de las cuentas depende de cómo yo lo esté registrando. Entonces, el IGTF de por sí nunca va a ser deducible. Al no ser deducible, tengo que registrarlo, pero financieramente toca el bolsillo, claro, porque estoy haciendo un desembolso de ese claro, 3%. Hay muchas empresas o contadores que manejaban lo que anteriormente, eso lo vi incluso en las charlas del colegio, las cuentas de orden. Las cuentas de orden son aquellas cuentas que no me afectan el estado de resultado, o sea, que es como una especie de control contable que yo pueda registrar allí. Quizás con la modernidad también de los impuestos, pues casi no están en uso, porque ahora las empresas tienen mayores controles alternos que los incorporan a mi contabilidad. Pero si nosotros contablemente reconocemos que es un gasto y reconocemos que financieramente esto se me transforma en un pasivo, que lo estoy manejando de esa manera, yo me puedo ir directamente a la clasificación de la cuenta. Claro. Y de esa manera pues puedo hacer mis registros contables. Todo está bajo las BECNIS, que son las normas internacionales que nos rigen. Pero en sí, la cuenta de mayor movimiento va a ser el gasto IGTF, porque prácticamente es un desembolso. Es el que se va a ir dando con más frecuencia. ¿Qué debemos hacer ante una fiscalización? Si llegan y nos fiscalizan, ¿cómo debemos abordar a los fiscales? Lo normal es, todo el mundo empieza a correr dentro de la oficina. No. ¿Qué deberíamos tener allí, como quien dice, al día, por si viene un fiscal? ¿Qué nos va a entregar él? ¿Qué deberíamos? ¿Cuáles son los lapsos? Si tenemos que salir corriendo de una vez o es que lo podemos recibir y mira cuánto tiempo tengo, llamar a un amigo, llamar a Vera y Asociados, eso puede ser. Pero mientras Vera y Asociados llega, ¿qué debemos hacer? Sí, bueno, una cuña para nosotros. Nos hemos especializado mucho en los temas de fiscalización a raíz de empresas que han sido tocadas por el ente de una manera dentro de la estructura que maneja la administración tributaria. Sí. ¿Qué es lo que debe hacer? En primer lugar, cuando se reciba a los relajarse, funcionarios, respirar. En primer lugar, lo que tienen que hacer es evaluar bien qué documentación está recibiendo. ¿Qué ocurre? Todo proceso de fiscalización debe ir soportado con una providencia administrativa, que es la que le va a decir qué impuesto, qué tributo y qué periodo está revisando. Y eso también depende de que, si es el CENIA en este caso, qué sector o qué áreas específicamente le está haciendo está emitiendo la respectiva providencia. Esa providencia viene en función a los requerimientos, y esos requerimientos son unos de inmediato, que dan 3 lapsos para hacer 3 días para la entrega. En su mayoría, ese es el inmediato. Es inmediato. O sea, nunca va a llegar alguien y decir, entrégame todo esto ya. No. Si lo hace, está en un incumplimiento de lo que es la defensa del contribuyente de la entrega de los recaudos. Perfecto. Porque ¿qué ocurre? Él le va a pedir el documento constitutivo, el RIS actualizado, y las declaraciones de impuestos están a la mano. Ellos siempre van a revisar ejercicios anteriores, que son los que ya han tenido cierre contable en este caso. Perfecto. Ese es el inmediato. Luego viene la serie de requerimientos según el impuesto que esté revisando. Libro diario, mayor, inventario, y ahí da el lapso para que vaya siendo entregado a la administración. Esos son los libros que son, o sea, que no deben faltarle a ningún empresario, ningún primero son los libros contables. Los libros contables son muy distintos a lo que corresponde a los libros de impuestos, que vienen siendo el libro de compras, el libro de ventas, pero en realidad la contabilidad se basa sobre los libros diarios, mayor, inventario en este caso.
Los libros de compra y venta son esos libros auxiliares de la administración para descargar lo que es el IVA y llevar el control de la facturación y va ligado a la totalidad de los ingresos. Esto va a parecer un comentario tonto, pero necesito hacerlo. Ese libro diario, ese libro de, ¿cuál es el otro? Diario Mayor. Mayor, es tal cual un libro, un cuaderno que está sellado, foliado, lo lleva un contador, ¿eso es así? Sí, pero fíjate, eso no, a raíz de lo... Digo porque sé que hay muchas personas... Sí, y es válido incluso para el emprendimiento. Exacto, que ellos tienen su libro de compra, su libro de venta, toda su cosita en Excel, y cuando le piden eso, ¿y qué es eso? Sí. Y quedan... Ya en la actualidad muy poco se llevan los libros de forma manual. Okay. Todo está automatizado con los programas que están en el mercado, donde si debe cumplir es que se llevan al registro. Okay. El registro uno lleva las hojas blancas. Okay. Ellos hacen la foliatura, va el libro comprendido de qué folio va, y eso ya lo entregan sellado. Cuando yo voy a imprimir los registros contables, me dicen el diario mayor, meto las hojas y descargo mi contabilidad allí. Perfecto. No tengo que irme, existen los libros manuales, por supuesto. Yo vi uno hace poco. Sí. El emprendedor muchas veces, porque el costo de los libros también no lo incluyen, y las operaciones son pocas, pueden ser por la vía manual y los ve registrando. Pero ahorita, en la actualidad, los libros tienen que ser la formalidad bajo de esa manera. Okay. Incluso si estoy comenzando y está en cero, pero ya estoy comenzando, debo hacer mi asiento en cero. Sí, hace sus asientos de apertura, realiza su libro y va haciendo el registro de las operaciones diarias de la empresa. Ya sabes. Es importante tener la contabilidad al día para que se pueda desprender después lo que es los impuestos. Perfecto. Si te llega una revisión, un proceso fiscal y tu contabilidad está atrasada, vas a tener problemas a la hora de los requerimientos que ellos hacen. Es muy importante. José, gracias. 5:54 de la tarde. ¿Algún mensaje así rápido, algo que quieras decirle a los emprendedores y empresarios venezolanos que nos están viendo? Bueno, con respecto a todo este tema. Sí, bueno, importantísimo tener organizado la estructura de su empresa. Eso es fundamental. Luego que se tiene organizado es que se procede a llevar o a enfocarnos qué realmente es lo que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista empresarial, qué es ingreso, qué es registro, y tener ese orden. Perfecto. Si esto no se hace, no tenemos allí un ahorro impositivo importante. ¿Dónde los encontramos a ustedes? Bueno, nosotros estamos ubicados en nuestra oficina física, está en Los Chaguaramos. Estamos en las redes sociales Verde Asociados SC, en Instagram y en Twitter. Perfecto. Y si no, vayan a Adictos al Bienestar y allí los van a ver todo el tiempo. Porque además nos encanta. Bueno, y gracias, por supuesto, por la confianza. Ellos son nuestros patrocinantes estrella y además, bueno, nos encanta que confíes en nosotros y que siempre estén pendientes. Son unos patrocinantes buenísimos. Se portan muy bien, son unos clientes perfectos porque siempre nos están comentando y toda la cosa. Así que gracias y bueno, éxito. Por su invitación también. Espero vernos pronto de nuevo. Seguro que sí. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, Antonio Calderón en la ingeniería de sistemas, Carmen Valentina en los controles, Alejandra Rangel, productora de este espacio, Verónica Rodríguez, quien tuvo el gusto de hablarles. Gracias por estar allí. Bueno, como todo martes, nos vemos y escuchamos la próxima semana, que vamos a celebrar el Día del Niño la próxima semana, que es este domingo, pero nos toca a nosotros el martes, así que no se pierdan ese programa que les va a encantar. Un besito. TNORadio.com les da la bienvenida a Adictos al Bienestar, una producción nacional independiente que apuesta por el bienestar físico, espiritual y emocional y al emprendimiento, donde los protagonistas son los adictos a la buena vida, con la conducción de Verónica Rodríguez, certificado de locución número 48604, Adictos al Bienestar y más.